Otro día les decíamos que ahora nos pueden llamar por teléfono en ese número que les dejamos durante toda esta sección por si tienen cualquier consulta de consejos de alimentación con nuestra colaboradora y dietista Ana Mate. Muy buenas noches. Buenas noches, Vero. Muy bien. Y es que además lo dijimos el pasado miércoles y nos han dejado una consulta que seguramente que muchos de ustedes también les vayan a venir bien estos consejos, así que vamos a escucharla y damos algún consejo. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Lo primero, daros la enhorabuena por el programa. Mi consulta es para Ana. Por si podría recomendarme una dieta o alimentos para personas que padecen hernia de hiato. Espero que me podáis ayudar y gracias de nuevo por adelantado. Hernia de hiato, una enfermedad estomacal que sí que afecta a un gran porcentaje, ¿no?, de la población, Ana. Pues a un 20% de la población se estima y muchos de ellos son sin sintomatología. También hay que tener en cuenta que a partir de cierta edad se produce una distensión del diafragma, lo cual lo que hace es facilitar lo que es el reflujo de los ácidos gástricos hacia el esófago, pero también hay que distinguir entre la hernia de hiato y simplemente lo que es un reflujo gastroesofágico, ¿vale? Y que es totalmente diferente. La hernia de hiato hay mucha gente que no sabe lo que es. Al final eso es la parte superior del estómago sube por encima del diafragma, que es lo que separa lo que es el esófago del estómago. Entonces lo que hace es que facilita dentro de la cavidad torácica que suban los ácidos del estómago y es lo que produce la hernia de hiato, lo cual produce una serie de sintomatología que suele estar producida pues por lo que es acidez o dolor torácico, también por una tos muy seca de forma continuada y mal aliento, incluso que hay veces que se dificulta lo que es la deglución. Por eso hay normalmente las personas cuando va avanzando un poco la enfermedad empiezan como a dejar de comer porque al final para ellos es un suplicio tener que comer. Entonces lo que hacen es reducir la alimentación en ese sentido. Las causas que pueden producir esta hernia de hiato normalmente suele ser la obesidad y el tabaco. ¿Por qué? Porque la obesidad lo que hace es, sobre todo cuando es una obesidad de la zona central, lo que vamos a hacer es que en la parte abdominal pues vamos a sufrir una pequeña presión, lo cual va a presionar ese estómago y va a hacer que suba parte del estómago produciendo lo que es esa hernia de hiato. Por tanto, la gente que tenga una obesidad lo que tiene que primero hacer es bajar un poquito de peso para que esa sintomatología desaparezca, aparte de dar una serie de consejos que vamos a dar ahora en cuestión de alimentación para esta patología. Pues seguramente que nos está escuchando, ¿no?, esa persona que nos ha hecho esta consulta, que gracias ya de antemano, así que vamos a decir, ¿no?, qué alimentos son buenos, qué alimentos deberíamos de suprimir. Vale, aparte de los alimentos también hay que tener en cuenta lo que son los factores en un estilo de vida saludable, ¿vale? O sea, por ejemplo, una persona que esté muy estresada, una persona que fume, lo primero que tiene que hacer es de dejar el tabaco, porque ambos factores lo que hacen es aumentar la secreción de esos ácidos gástricos del estómago, lo cual, incluso sin tener alimentos en el estómago, nos va a dificultar esa sintomatología y se va a encontrar muchísimo peor. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer en ese sentido es eliminarlo. También utilizar ropa holgada, o sea, que no llevemos nunca ropa muy justa, porque eso igualmente nos va a sufrir cierta presión en la zona abdominal que nos puede dificultar esas molestias. También, que por ejemplo puede ir el consejo para el tema de las embarazadas, como también tienen una distensión abdominal y tienen más presión sobre el estómago, también pueden tener esa regurgitación o esa acidez que muchas se quejan al final del embarazo, la cual los consejos que vamos a pautar, que van a ser para mejorar las digestiones, también pueden ir dirigidos para ello. Pero si nos basamos en lo que es alimentación, lo primero, tienen que evitar todos aquellos alimentos que irriten el estómago, como son tanto las comidas muy calientes como las comidas muy frías, ¿vale? O sea, siempre intentar tener una temperatura que no llegue ni a un extremo ni a otro. Evitar bebidas como es el café, como es el alcohol, como es el té o aquellas bebidas que son azucaradas o carbonatadas. Es bueno sustituirlo por agua, que es lo más saludable, o por alguna infusión como es el romero o la salvia o el hinojo, porque eso lo que va a hacer es pues que lo tengamos, como que dicen, no segregue esa cantidad de ácidos y nos mejore lo que es esa sintomatología o dolor que nos puede producir. Evitar alimentos ácidos como es el tomate o el vinagre o en algunos casos incluso el yogur, porque puede dificultar lo que son esas molestias, pero sobre todo abusar, porque hay gente que dirá, bueno, pero ¿qué se me queda a mí para comer? Pues puedes comer un amplio abanico de lo que es verduras, hortalizas, legumbres y cereales, siempre en formas culinarias que no sean grasas, porque las comidas copiosas van a facilitar esa secreción de jugos gástricos, por tanto utilizar lo que es el horno, al vapor, a la plancha, tener en cuenta que cuando hagamos alimentos a la plancha
plancha, que siempre pensamos que son más saludables. No dejar que se quemen, porque cuando se queda ese resquemado que a nosotros nos suele gustar por el sabor, muchas veces a la gente que tiene hernia de hiato lo que hace es segregar más acidez y lo que va a hacer es provocarle más esa sintomatología. Entonces, que si no, pues que se dedique al vapor o al horno de tal manera que no se llegue, como quien dice, a tostar ese alimento. Bueno, pues esto es un buen consejo, ¿no? Porque hay gente que le gusta también las cosas demasiado hechas. A la gran mayoría le suele gustar, sobre todo en el tema de las carnes. En el tema de las carnes, pues abusar un poco más de las carnes blancas, que les hemos citado varias veces, como es el pollo, el pavo, el conejo, intentar evitar un poquito más la carne roja, que es más de difícil digestión. El pescado blanco, pero las personas que toleren bien el pescado azul, que lo tomen de forma frecuente, o sea, que no lo eliminen. Lo que son las frutas, preferiblemente que lo tomen asadas o en compota, y si las toman en crudo, que sea cuando están muy maduras, para que realmente no se produzca esa sintomatología. Los lácteos, intentar que sean desnatados, porque es una manera que vamos a reducir esa acidez, y luego llevar un estilo de vida saludable realizando ejercicio, pero si realizamos ejercicio que nunca sea después de hacer una comida, sino que sea pasado cierto periodo de tiempo, y realizar la cena 2 o 3 horas antes de irnos a la cama, ¿vale? ¿Por qué? Porque la posición horizontal lo que va a hacer es te va a facilitar que salga esos ácidos del estómago hacia el esófago, pues aumentando lo que es ese reflujo. Por tanto, nos va a hacer más sintomatología y nos va a hacer sentirnos peor, y de la otra manera lo que vamos a hacer es que, como ya hemos hecho la digestión, esos jugos gástricos no van a trabajar y no vamos a llegar a tener esa acidez por la noche. Entonces, tenerlo en cuenta, porque tanto por la posición como por comer y tumbarnos lo que nos va a hacer es dificultarlo. Un problema además que tiene mucha gente, ¿no? La mala digestión por las noches, que es por ir directamente a la cama. Y por hacer comidas muy copiosas en las cuales abusamos mucho de la grasa, de lo cual estos pacientes lo primero se les dice es que hagan una dieta baja en grasas para limitar o reducir lo que es ese reflujo gastroesofágico. Pues esperemos que les hayan servido estos consejos. Vamos a dejar ese contestador que pueden llamar 947 24 21 35 por si tienen cualquier consulta. Nosotros se la vamos a contestar aquí el próximo miércoles. Y además Ana pues nos va a dar una receta muy saludable que podemos hacer mañana mismo. Sí, bueno, y vamos a dar una receta que es un tomate relleno de atún, ¿vale? Lleva tomate, atún y lleva patata. Ingredientes: vamos a coger unos tomates, vamos a coger patata, 1 o 2 latillas de atún, lo que es cebolla y pimiento, zumo de limón y aceite. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Vamos a sacar la pulpa de ese tomate y lo vamos a unificar lo que es al aceite y al limón. Lo vamos a poner a sofreír y en ello vamos también a unificar lo que es el pimiento y la cebolla. Lo dejamos sofreír poco a poco y mientras vamos a cocer aparte la patata, con la cual vamos a hacer un pequeño puré. Cuando estén ambas cosas hechas, lo que vamos a hacer es unificar lo que hemos dicho del atún en latilla, siempre bien escurrido, a esas verduras, y luego lo vamos a unificar a la patata hasta que eso cree una pequeña masa con la cual vamos a rellenar esos tomates, que se pueden comer así directamente, pero yo aconsejo meterles un ratito al horno, precalentándolo y metiéndolo a 180 grados y espolvoreando un poquito de queso por encima, lo cual va a quedar muy rico. Pues esa receta saludable de tomates rellenos de atún y perejil. Gracias, Ana, por acompañarnos un día más. Gracias a ti, Verónica. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después les hablamos de la atención primaria.